nacional. A ver, mi compañero. Presidente, buenos días a todos. Israel Aldave de Grupo Fórmula. Preguntarle, Presidenta, luego de este caso de Tequila, Jalisco, de acuerdo a los informes de inteligencia que ustedes tienen, ¿qué tan enquistado está el crimen organizado en el sistema político nacional? Esa denuncia, salió un artículo en el New York Times ayer, que es el artículo ficción, porque no hay ninguna prueba. Es esta parte de la campaña desde que estaba el presidente López Obrador, de narcopresidente. A todos se les olvidó García Luna, donde había pruebas de que el máximo encargado de la seguridad nacional estaba vinculado con la delincuencia organizada. Es un artículo ficción. ¿Qué es lo que hay? Cuando hay denuncias, pues se hace la investigación. No porque haya una denuncia es cierto. Tiene que haber investigación y tiene que haber pruebas. En nuestro sistema penal acusatorio así es. Cuando se presenta una denuncia en una fiscalía, pues la fiscalía abre una carpeta de investigación y a partir de la investigación pues tiene que haber pruebas para que en todo caso sean llevadas ante un juez, y si el juez valora que son suficientes pruebas, pues entonces dicta una orden de aprehensión y después viene el juicio. Entonces ese es el proceso. Cuando hay una denuncia se sigue. No tendríamos los resultados que tenemos si hubiera una colusión con el crimen. Fíjense, la de Calderón, inició él con 28.6 homicidios, terminó con 70.9. Es que Peña empezó con 63.2 y terminó con 100. Nosotros iniciamos con 91.7 y vamos en 64. Y cambió la tendencia. Cambió la tendencia. Entonces, lo que hay pues es un trabajo permanente del Gabinete de Seguridad y en coordinación con todos los estados de la República para atender el problema de violencia en el país, porque lo que queremos es disminuir la violencia y los delitos de alto impacto, y se hace con los dos ejes: atención a las causas y cero impunidad. Presidenta, y en este mismo caso del alcalde de Tequila, ¿cómo es que se dejó que llegara a tener estos cargos dentro del partido, a ser candidato? Nunca se dieron cuenta. Se lo pregunto porque está presente el secretario de Educación, en aquel entonces líder del presidente de partido. Morena, sí. Lo que hace en su momento, pues era candidata Morena, es preguntarle a la Fiscalía General de la República, todos los que fueron candidatos a diputados locales, diputados federales, presidentes municipales o gobernadores, si hay alguna carpeta de investigación, y a las fiscalías estatales, de alguno de las personas relacionadas para ser candidatos. Y en ninguno de los casos pues hubo, o sea, la respuesta fue negativa en todos los casos de los candidatos. Digamos, no hay otro elemento que uno pueda tener más que la información de las autoridades. Entonces, en ese caso, pues tanto de las fiscalías estatales como de la Fiscalía General, pues no había ninguna carpeta de investigación ni ninguna indicio de que pudiera haber vínculo con la delincuencia organizada, o que al llegar al
la presidencia municipal, pues iba a ser actos de corrupción. Malo sería que una vez que uno sabe no actúe. Entonces, ya que hubo las denuncias, pues se hace la investigación y vino la detención el día de ayer. Gracias, Presidenta. Por otra parte, si me permite, quisiera conocer su opinión respecto a esta imagen que todos vimos ayer, en el que dos trabajadores de la Suprema Corte limpian los zapatos del presidente de la Corte. Bueno, él ya sacó una comunicación, ¿no? Dio las razones de lo que ocurrió, incluso ofreció disculpas. Y digamos que pues él tiene que dar su explicación. Pero ahora todo lo que han hecho alrededor de esto, en realidad porque no están de acuerdo con el cambio que hubo en el Poder Judicial. Y bueno, él ya dio su explicación. Pero la imagen mancha a esta nueva Suprema Corte, Presidenta. Bueno, pues el malo sería que no hubiera dicho nada, ¿verdad? Uno puede cometer errores, ofrecer disculpas, decir, pues no fue mi intención, ocurrió esto, pasó esto en este momento y ofrezco disculpas y explico qué fue lo que pasó. Malo sería que él no hubiera dicho nada, ¿no? Entonces, yo creo que es muy loable que haya sacado esta publicación y pues es muy importante que todos los que somos parte del servicio público, pues hay siempre que mantener una actitud de humildad. Y en este caso, pues, él dio su explicación y dijo, no estuvo bien, ofrezco disculpas. Y eso es muy bueno, porque de otra manera, pues, el haberse quedado callado hubiera sido distinto. Muchas gracias. Acá en Michoacán, ya son 9:05. Vamos a ver el compañero ahí atrás. Sí, tú, de camisa amarilla. Buenos días, gracias, Presidenta. Preguntarle, como sabe, el próximo año se va a llevar a cabo aquí en Michoacán las elecciones por la gubernatura. Esto ya ha despertado mucho movimiento político, ya vemos perfiles que se están apuntando. Algunos de los nombres que suenan son incluso Raúl Morón, el propio alcalde de Morelia. Hay quienes piden a Grecia Quiroz también para que se lance. Hay varios nombres ya. Preguntarle, nos comparten los avances, el trabajo que se está haciendo por el tema de seguridad en Michoacán, y cada que hay procesos electorales vemos que muchas veces se cae en que empiezan a politizar los temas de seguridad, empiezan a desvirtuar muchas situaciones. Preguntarles si les haría algún llamado a todos los perfiles que busquen lanzarse para que tengan cuidado con esto, que no se politicen temas sensibles como lo es el de seguridad. Y tomando en cuenta que se viralizó en las últimas horas este video donde le llama la atención por ahí a legisladores morenistas para que estén cercanos a la gente, para que estén cerca, no sé si les haría algún llamado similar a quienes busquen la gubernatura de Michoacán. Bueno, ya eso le corresponde a la gente, ¿no? Del partido que provengo, pues en Morena se hacen encuestas, que es una muy buena forma de que se elija un candidato o candidata para poder representar a un partido en una elección. Otros partidos pues eligen otras formas para su selección de candidatos, pero pues ya le corresponde a la gente, eso ya no es un asunto de la presidenta, la gente va a tomar la mejor decisión. El pueblo de Michoacán es un pueblo noble, trabajador, inteligente, como todo el pueblo de México, y tomarán la decisión que consideren pertinente. Pero tomando en cuenta que justo se está haciendo un esfuerzo muy grande con el Plan Michoacán, el llamado no podría ir en ese sentido para que no se vaya a politizar ese tema. Pues ya depende de cada quien, ¿no?
no es un... Nosotros estamos haciendo este trabajo por el bien del pueblo de Michoacán. Ese es el objetivo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Michoacán ha vivido pues muchos años de violencia por diferentes razones, pero sobre todo se desató mucho la violencia en el periodo de Calderón. Y ahora, desde que entró el gobernador, pues ha venido disminuyendo, lo dicen las estadísticas, pero la gente requiere más seguridad y eso es lo que estamos haciendo desde la perspectiva nuestra, que es la atención a la gente y al mismo tiempo el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad y de justicia. Gracias, Presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Preguntarles, recientemente se dio a conocer que México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre la entrega de agua del Tratado de Aguas. Saber cuáles son las características de este acuerdo y si implica también el tema del saneamiento. ¿El tema del qué, perdón? El saneamiento, lo que había mencionado el presidente Donald Trump respecto a la importancia de sanear y que si no iba a imponer aranceles. El Tratado de Aguas es de 1944. Ahí está establecido claramente cuánto tiene que aportar Estados Unidos a México y cuánto se tiene que aportar de México a Estados Unidos, de las presas internacionales. Durante los 5 años, es un tratado que se cumple cada 5 años. La entrega de agua, es decir, si un año fue de sequía, pues en el siguiente año puede haber compensación del año anterior y así, se mide cada 5 años. Los pasados 5 años, en particular los últimos 3 años, pues fueron de profunda sequía. Bueno, sin contar el 2025, hasta el 2024. Aunque todavía Chihuahua y Coahuila tuvieron una sequía muy importante. Pero digamos, de los 5 años anteriores se hicieron una serie de acuerdos. Uno de los acuerdos es el saneamiento del río Tijuana, en el este de Estados Unidos y de México. México ya cumplió con una parte muy importante, que es una planta de tratamiento que está en San Antonio de los Buenos. Esa planta de tratamiento la hizo la Secretaría de la Defensa Militar, la Secretaría de la Defensa, con los ingenieros militares, perdón. Ellos tienen que hacer su parte en San Diego, todavía les falta a ellos hacer su parte en San Diego, van ellos atrasados. De todas maneras, en el último acuerdo que hubo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y Alicia Bárcenas, se acordó un saneamiento del otro lado adicional y también de este lado. Y este año ya se está invirtiendo en el saneamiento del río Tijuana, que todavía quedó una parte importante que todavía se está haciendo, además de la planta de tratamiento. Y se acordó una entrega de agua, se pedía que fuera en un mes, pues en un mes era imposible hacerlo. Entonces se acordaron varios meses de la entrega de agua dentro del marco del tratado. Y se garantiza el consumo humano de agua en México y también una parte del riego. Y una serie de obras que se están haciendo en el norte del país, particularmente de tecnificación del riego, que permite usar menos agua del río Bravo para poder cubrir la superficie tanto de Chihuahua como de Coahuila también, ¿verdad? Y de Tamaulipas. ¿Por cuánto tiempo se aplazó esta entrega de agua? Son varios meses y se acordó pues ese proceso. ¿Por el momento se descarta cualquier tipo de arancel por este tema? No, fue un acuerdo ya entre ambos países. Y también, hay que decirlo, se está en información permanente con todos los productores agrícolas. Gracias, Presidenta. Y aprovechando la... Y con los gobernadores. O sea, se está en contacto con la gobernadora de Chihuahua, el gobernador de Coahuila, el de Nuevo León y el gobernador de Tamaulipas. Gracias. Aprovechando la presencia de los miembros del gabinete, me gustaría poder darle seguimiento al tema que le planteé la semana pasada respecto a la atención de los
embarazos infantiles y del abuso sexual infantil, saber si ya hay una fecha para la presentación de la estrategia para atender este problema y el de las uniones forzadas, y también si el Gabinete de Seguridad ya tiene los datos de cuántas personas han sido procesadas a partir de la activación del protocolo de cuando llega una niña embarazada a alguna institución del sector salud. ¿Quieres comentar algo, Citla? Gracias, Presidenta. Con su permiso, informar de manera muy rápida, a reserva de que seguramente pronto podamos presentar aquí en la mañanera. Hemos estado trabajando en una estrategia con 3 problemáticas: el embarazo adolescente, la violencia sexual en contra de las niñas, que eso es lo que en realidad pasa cuando hay un embarazo de una niña, y las uniones forzadas en algunos territorios. Tenemos seleccionados 57 municipios y la idea es iniciar a partir de abril con una intervención y participación que nos ayude a combatir estas problemáticas, vinculado con el sector salud, con las fiscalías, con las escuelas y en las comunidades, a través también de los centros libres. Entonces, si la Presidenta está de acuerdo, pues en algún momento podemos venir a presentar. Gracias. ¿Sería entonces entre este mes y abril que se presenta? A partir de abril estaríamos ya destinando un recurso para tener algunas promotoras en territorio en las zonas donde ubicamos más esta problemática. ¿Estos municipios en qué estado se encuentran, secretario? En Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. En realidad encontramos el fenómeno en el sur del país, pero también en algunos territorios de pobreza urbana, pero si nos lo permiten lo podemos presentar a más detalle. Gracias. Sí, sobre los datos, de si tiene algún dato el secretario de Seguridad de las personas procesadas a partir de la activación Son del de las protocolo. fiscalías estatales, no sé si tú lo tengas, Marcela, o se los debemos. Me ha preguntado la compañera en otras ocasiones el número de personas procesadas por embarazo o por el fenómeno en donde una joven de menos de 18 años llega a un hospital a dar a luz y ahí pues se procesa un delito. Entonces lo que quiere conocer es cuántas personas detenidas hay en este caso. Sí. Sí, muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos Michoacán y yo creo que ya con eso cerramos y sobre patria. A ver el compañero. Buenos días, Presidenta. Óscar Pantoja, de CB Televisión. Presidenta, regresando un poco al tema de Tierra Caliente aquí en Michoacán, si bien estuvo la detención del Botox, esta persona que generaba extorsiones, violencia, pero ¿qué ha pasado con los productores, sobre todo con los limoneros? ¿De qué manera se está cobijando a todo el sector citrícola para que, pues vaya, regrese Michoacán a una calma que ellos esperan? ¿De qué manera se está trabajando con ellos sobre todo? Sí. ¿Quieres comentar, Omar? No solo son las detenciones de los objetivos generadores de violencia, que han sido, como lo mencionamos, más de 60 de los más relevantes, de los prioritarios, incluyendo la persona que usted refiere. Esa es por una parte de la estrategia del Plan Michoacán, la detención de quienes cometen estos delitos: extorsión, cobro de piso, homicidio, privación ilegal de la libertad. Pero también está la otra parte, que es la parte preventiva, donde, como lo mencioné en el mensaje inicial, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, tiene recorridos permanentes en todos estos lugares y tiene reuniones también permanentes junto con las autoridades locales, con productores de limón, de aguacate, donde se reciben denuncias o también cuando denuncian algún tipo de irregularidad. Esto estamos seguros que va a ir avanzando, sabemos que está avanzando, pero que va a ir mejorando conforme continúen las detenciones, pero también los patrullajes, que esos no paran. Son todos los días, hay una presencia de los más de 15,000 elementos desde que inició el Plan Michoacán. ¿Hay garantías para que los productores puedan tener esa tranquilidad, esa confianza? Sí, por supuesto, y esto no quiere decir que no ocurran estos delitos ya, pero que cuando ocurran, nuestra responsabilidad es asegurarnos de que no ocurran y detenerlos, de que no queden impunes estos hechos. Nada más por último, Presidenta, hablaban un poco acerca de la recuperación del agua.
Es un delito que tiene su complejidad